Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Con el gusto de saludarlos como cada 8 días. Ya es una tradición realizar los jueves de webinar. Hago una extensa felicitación a todas las personas que nos acompañan. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de los cuidados invernales para los pequeños en casa, aprovechando que viene la temporada de vacaciones, la temporada decembrina. Recordemos también que viene una temporada invernal donde el número de enfermedades respiratorias agudas se incrementa, es propiamente por la temporada y por condiciones propias del clima. Es decir, hace frío, permanecemos mayormente en espacios cerrados, las medidas de distanciamiento social se han disminuido bastante y las medidas sobre todo del uso de cubrebocas y la sana distancia pues también se han disminuido. Entonces, esto es muy importante sobre todo para poder identificar qué podemos hacer para prevenir y sobre todo en caso de que nuestros hijos presenten algún síntoma respiratorio relacionado tanto por los cambios bruscos de temperatura o por una infección respiratoria aguda como tal, pues acudir con un especialista. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña la doctora Corina Grisel Ayala Pérez. La doctora es médico cirujano egresada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una subespecialidad en neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, también avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es certificada por la Sociedad Mexicana de Pediatría y por el Consejo Nacional de Neumología y actualmente pertenece al staff de Médica Campestre. Doctora, qué gusto saludarla nuevamente, tenerla por aquí. Un tema muy interesante y sobre todo causas que nos ayudarán muchísimo a identificar factores de riesgo en nuestros hijos, sobre todo aquellos que padecen enfermedades como asma o tienen antecedentes de infecciones de repetición, pues bueno, hay que parar un poquito las antenas. Muchas gracias por la invitación, es un gusto como siempre asistir a estos webinars. Encantada de poder dar estas charlas para las personas y poder ayudar un poquito en la educación. Muy bien, doctora, pues adelante, le escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Pues vamos a hablar un poquito de lo que son los cuidados invernales en los pacientitos, en los niños principalmente. El objetivo de esta plática son ver cuáles son las infecciones más frecuentes en esta época, qué cuidados son los más recomendados y pues muy importante hacer un repaso a las vacunas que nos pueden prevenir. Si nosotros nos acordamos en cuanto a las vías respiratorias, pues las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas, pues tienen una anatomía que nos van a ayudar a proteger de enfermedades, ¿no? El pulmón, el sistema respiratorio es ¿qué puedo decir yo? Es un sistema maravilloso ya que tiene mecanismos de defensa que evitan que nosotros podamos enfermar. Desde la anatomía, la cual la nariz pues cumple ciertas funciones de calentar, humidificar, filtrar las partículas que hay en el aire para que el aire que respiremos llegue en condiciones adecuadas a los pulmones y se pueda hacer el intercambio de oxígeno por sustancias que no necesitamos. Otro de los mecanismos muy importantes para la defensa de las vías respiratorias es la tos, ¿no? La tos es un sistema de defensa maravilloso que muchas veces es lo que nos da el pivote o nos da la alerta de que algo está pasando en la vía respiratoria, tanto alta como baja. Además de que en el sistema respiratorio también tenemos un sistema que produce mojito y que tiene como unos vellitos que le llaman cilios, los cuales también ayudan a atrapar las partículas, ayudan a atrapar los microbios para que no puedan entrar a lo que es la vía respiratoria inferior
y evitar que nos enfermemos. Todo esto le llamamos nosotros, desde el punto de vista respiratorio, que es un sistema inmunológico innato. Pero existen otros sistemas de defensa que se producen en los pulmones que llamamos como un sistema inmunológico adaptativo. Aquí se producen ciertas sustancias, anticuerpos, los cuales nos van a defender también de los gérmenes. Todos estamos expuestos a diferentes situaciones, ¿no? Hay que ver el entorno general, el cual el ambiente urbano, la contaminación, el clima, sobre todo ahorita en temporada de frío, así como el estrés, van a influir en nuestro sistema de defensa. Tenemos también otro entorno externo específico, como son los contaminantes. En muchos casos tenemos chiquitos que padecen algunas alergias, los cuales pues los hace más susceptibles o se exacerban en esta temporada de sus enfermedades, por ejemplo, en una rinitis o un asma. El humo de tabaco es muy importante, ya que solo contiene más de 2,000 sustancias que inflaman la vía respiratoria. Además, algunas de ellas son cancerígenas. La dieta también es muy importante, tener una dieta balanceada, actividad física, nos va a limitar que nosotros podamos enfermarnos o no. Y también hay un medio interno o un microbioma que le llamamos los médicos, los cuales van a influir en las enfermedades, como los factores biológicos, si padecemos algún tipo de enfermedad, si nuestro bebé tiene algún tipo de síndrome, el cual lo hace también más susceptible a estar enfermo. El metabolismo y hay sustancias que producen inflamación que también van a hacer que uno sea más propenso a enfermedades. Desde el punto de vista de la etapa invernal y de los contaminantes ambientales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el sistema respiratorio? ¿Cómo van a actuar? ¿Y qué van a propiciar? Pues disminuyen el sistema inmunológico, así como hacen una inflamación que va a condicionar a que los gérmenes, las bacterias, los virus, pues lleguen a la vía respiratoria de nuestros bebés y eso pues condiciona enfermedad. Es muy importante el hábito del tabaco, el cual también produce muchas sustancias inflamatorias en la vía respiratoria de nuestro bebé, así que en medida de lo posible es muy importante evitar que nuestros niños y nuestros bebés se expongan a el humo del tabaco, así como lugares donde hay mucha contaminación, ya que estos van a irritar las vías respiratorias y se asocia con síntomas agudos de exacerbación de rinitis y asma, como lo había comentado ya previamente, ¿no? ¿Qué pasa con la vía? Vamos a dividir a la vía respiratoria en alta y baja y sobre eso vamos a ver cuáles son las patologías más frecuentes que pueden afectar a nuestros hijos. Y tomamos en cuenta que las infecciones respiratorias agudas altas, pues estas son enfermedades que van a afectar desde los oídos, la nariz, la garganta y que pueden complicarse hasta condicionar una neumonía o bronconeumonía, como en algunos lugares lo llaman, que afectan a nuestros pulmones. Afortunadamente, las infecciones de vías respiratorias agudas altas se autolimitan y en algunas hay que dar tratamientos específicos, ¿no? Es muy importante poder diferenciar o saber cuál puede ser la probable causa de las infecciones respiratorias altas, ya que en forma indiscriminada se pueden utilizar muchos antibióticos y se estima, o la CDC estima que más de 100,000 millones de antibióticos son recetados de forma ambulatoria cada año y esto pues va también a determinar la susceptibilidad o que nuestros hijos tengan resistencia a estos medicamentos. Así como es más difícil a veces poder explicar el por qué no está indicado dar en ese momento, en ese padecimiento, un antibiótico. Y desafortunadamente a veces se piensa que si no le dan antibiótico, pues no va a mejorar. ¿Qué otros factores podemos tener que pueden influir en las infecciones respiratorias agudas? Pues la variación climática, ¿no? En ambientes muy húmedos, donde hay
más bien en lugares muy fríos, donde hay poca humedad, donde en lugares muy cerrados, como ya lo comentaba el doctor. Ahorita, pues, la aparición epidémica y el hacinamiento, pues, pueden condicionar que nuestros bebés o nuestros niños se enfermen más frecuentemente. También los niños de bajo peso, pues, tienen una inmunidad baja, la cual va a condicionar que se enfermen de forma continua, así como una contaminación, estar expuestos a humo de tabaco y a contaminación del medio ambiente puede influir para que se enfermen más frecuentemente. Hay otros factores, desde el mismo pacientito, el cual en algunos casos pues puede tener ciertos síndromes que también eso lo hace más susceptible, niños con bajas defensas o le llamamos errores innatos de la inmunidad. También generalmente es más frecuente en los varones que se enfermen de infecciones de vías respiratorias. Hay un factor que nos ayuda también a defendernos mucho, que es la alimentación o el seno materno, el cual ya se ha demostrado la utilidad y lo maravilloso que es el que un bebé pueda ser alimentado al seno materno, ya que la mamá le confiere anticuerpos contra ciertas enfermedades y eso pues es muy importante, el que el más tiempo posible una mamá le pueda dar alimentación de seno materno. Y el sistema respiratorio pues está expuesto a la acción de numerosos agentes infecciosos que pueden ingresar ya sea por inhalación, como ahorita lo vamos a ver, o aspiración. En algunos casos, cuando tienen enfermedades ya más severas, estas infecciones se pueden adquirir por la sangre. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas altas, pues estas son las más frecuentes que vemos en la consulta externa. Y vamos a empezar por el resfriado o la rinofaringitis aguda. Esta es una enfermedad, afortunadamente, que es autolimitada. El mayor porcentaje va a ser de etiología viral, como los virus, como ya hemos aprendido con toda esta pandemia del COVID, pues los virus se transmiten muy fácilmente. La causa más frecuente, como ya lo decía, es por virus y constituyen el 50% de las infecciones respiratorias, ¿no? ¿Cuáles son los virus que más están implicados en la rinofaringitis o en la gripe? Pues se conocen con estos nombres como rinovirus, adenovirus, los coronavirus, parainfluenza, sincitial respiratorio, que ahorita está teniendo un boom muy alto en los más chiquititos y que están dando muchas bronquiolitis, lo que llamamos bronquiolitis. La influenza también ahorita empieza a ser la temporada, por eso la importancia de la vacunación. Esta enfermedad es una enfermedad universal, o sea, a todos nos puede dar, ¿no? Generalmente es más frecuente en épocas lluviosas o en temporadas de frío y se afectan más frecuentemente los preescolares, ¿no? ¿Cuánto es lo normal que un bebé o un niño se puede enfermar? Pues en la literatura se refiere que pueden presentar de 3 a 9 resfriados por año sin que se compliquen, ¿no? Que duren de 5 a 7 días y que remitan completamente. O algunos dicen que un resfriado cada 6 semanas y esto pues puede incrementar dependiendo de los niños que van a guarderías o que tienen o los programas de educación preescolar, ya que pues los chiquititos es más difícil decirles que no compartan los alimentos, que no, ahorita pues con el uso del cubrebocas, que no se quiten el cubrebocas, pues sí, son más frecuentemente y es lo que estamos viendo actualmente. ¿Cómo vamos a identificarlo? ¿Qué síntomas va a tener nuestro bebé o nuestro niño ya escolar? Pues generalmente empiezan con moquito claro, abundante, mormados de su naricita, pueden tener estornudos frecuentes o más frecuentes de lo normal y este moquito, esta congestión nasal, estos estornudos, pues condicionan ese reflejo de la tos, ¿no? Empieza a defenderse el organismo produciendo esa tos para tratar de sacar ese moquito, ¿no? Pueden tener dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, pueden tener fiebre, le llamamos nosotros de bajo grado o febrícula, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Como ya dijimos, las causas más frecuentes son los virus, ¿no? Para los virus no hay un tratamiento antibiótico, ¿de acuerdo? Estos virus van a entrar al cuerpo
van a producir esa viremia que llamamos, van a producir esos síntomas, pero conforme pase el tiempo, si el organismo tiene unas defensas adecuadas, va a ir eliminando a ese virus. Entonces, ¿qué es lo importante que hay que hacer en estos resfriados? Pues conservar una adecuada hidratación, darle muchos líquidos al bebecito, a nuestro niño, dar una alimentación normal en la medida de lo posible que él quiera, porque muchas veces por dolor de la garganta, por ardor, pues comen poco o disminuyen la ingesta o porque no pueden respirar y comer. Hay que dejarlos que estén descansando, mantenerlos en lugar fresco, que no esté muy seco. Obviamente, ayudarles a limpiar la nariz con soluciones específicas para el aseo nasal, así como dar algún medicamento para aliviar esa irritación o esa inflamación que hay en la vía respiratoria, ¿no? Podemos humidificar un poquito el ambiente y usar una vestimenta y un aseo de forma habitual, así como estar muy pendiente de los signos de alarma para evitar que nuestros bebés o nuestros niños se compliquen. En cuanto a la otitis media aguda, también que es muy frecuente que la veamos en la consulta, esta es una de las causas más comunes de acudir a la consulta, ya que puede tener dolor muy intenso del oído, es más frecuente en los primeros 2 años de vida y también en este caso el sexo masculino es como el que más frecuentemente se afecta. En esta situación generalmente pueden iniciar siendo de etiología viral. En algunos de los casos hasta un 40% pueden ser bacterianas o por otras bacterias conocidas como la moraxella, el streptococo. Y pues aquí hay que acordarnos que a diferencia de los adultos, el bebé tiene una trompa que se le llama trompa de Eustaquio, que es un poquito más horizontal y que eso hace que ellos se sean más susceptibles a tener infecciones del oído cuando han empezado con una infección o un resfriado común, y que vamos a ver esta otitis media aguda o esta infección del oído con esta membranita timpánica pues muy inflamada, puede tener un poquito de líquido adentro del oído o en el oído medio, como lo conocemos, y que causa mucho dolor. Es lo que les causa mucho dolor a los bebés cuando hay acumulación, hay un incremento de la presión dentro del oído y es lo que les condiciona mucha irritabilidad, dolor de cabeza, fiebre y dolor a los bebecitos o a los pequeños, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo nos pueden predisponer a que un niño se enferme frecuentemente del oído? Pues que tome lechita de forma acostada, ¿no? Al dormir, como ya dijimos, el conducto que comunica el oído con la naricita está más horizontal, entonces algo de la lechita puede inflamar esa vía respiratoria, obstruir y condicionar, ¿no? Los fumadores pasivos, los niños que están expuestos a humo de tabaco por los adultos, pues están más predispuestos a sufrir otitis de repetición, así como los bebés que usan chupón. Obviamente, pues la guardería por los gérmenes que hay frecuentemente. En cuanto a las infecciones o sinusitis aguda, esta es una inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales que tienen una función olfatoria en parte y también de limpieza, ¿no? Y también ayudan un poquito a la resonancia de la voz. Entonces, al haber esto se puede clasificar en rinitis aguda o sinusitis aguda, y esta infección generalmente no va a durar más de 4 semanas. Ya cuando tenemos recurrencia de estas infecciones, pues ya le llamamos recurrente aguda, subaguda y en algunos casos crónicas. Estas se presentan más ya en otras patologías o con antecedentes de alergias en otros niños, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? Generalmente el diagnóstico pues es por los síntomas, ¿no? Un bebé o un niño se va a quejar de dolor de cabeza, va a tener irritabilidad, va a estar congestionado de la nariz, va a tener obstrucción con moquito espeso, abundante, secreción, le llamamos nosotros purulenta, muchas veces pueden disminuir un poquito la sensación del olfato y
Otros síntomas pueden ser el dolor de cabeza, febrícula, que les huela mal la boquita, que estén cansados todo el tiempo. Y los criterios que hacemos para hacer un diagnóstico se hace suma de varios síntomas que tengan y solo así hacemos el diagnóstico clínico. En algunos casos, ya cuando tenemos problemas más crónicos, se le solicitan estudios adicionales o auxiliares diagnósticos para corroborar el diagnóstico y poder dar un tratamiento adecuado. Y el tratamiento básicamente es, en caso de que sea una infección bacteriana, pues hay que dar antibióticos. Estos requieren darse en un poquito más de tiempo, a diferencia de las otras enfermedades. Y generalmente igual, descansar, beber muchos líquidos. En algunos casos, cuando tienen mucho dolor en su carita o que están muy congestionados, podemos utilizar compresas tibias, hacer lavados nasales frecuentes, ¿no? Y en algunos casos necesitamos dar tratamientos como antiinflamatorios nasales, descongestionantes, y ya si tenemos a un pacientito con alguna alergia, podemos dar medicamentos para contrarrestar esas alergias o derivarlos al especialista. ¿Qué otras patologías podemos encontrar actualmente y que ahorita en algunos de los casos ha sido manifestación de una laringotraqueitis aguda o CRUP, como se conoce comúnmente, que hemos tenido pacientitos con CRUP secundario al COVID? Y ahorita, pues, el virus sincitial respiratorio o el parainfluenza. La influenza es el causante de este tipo de enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza porque es una obstrucción de la vía aérea en la laringe específicamente. Esta puede representar hasta el 20% de las infecciones respiratorias. ¿Y cómo se caracterizan? Generalmente el niño refieren los papás que tiene tos perruna o tos metálica o tos de foquita, la cual puede intensificarse en la noche. Pueden tener un poco de afonía o disfonía, están más ronquitos de lo habitual y un estridor, ¿no? Un ruidito al respirar, al quejarse. Y en algunos casos se puede acompañar de dificultad respiratoria. En estos casos, como ya lo comentaba, la etiología más frecuente es por virus, ¿no? El virus de parainfluenza. Y en algunos otros casos puede haber combinación de varios virus sincitial respiratorio, adenovirus, o por otras causas. La etiología de las bacterias es lo menos frecuente, pero sí hay que estar atentos porque estos niños se pueden complicar o hay que hacer diagnósticos diferenciales, que es muy importante para estos niños, como una epiglotitis, donde esto puede poner en peligro la vida del bebé y necesita, en estas causas sí necesitamos dar un tratamiento antibiótico de forma importante. La edad de mayor presentación es entre los 3 y 6 meses hasta los 3 años, ¿no? ¿Cómo evaluamos a este bebé que tiene CRUP? Pues hay escalas de valoración clínica para saber qué tan grave o no está, si es un CRUP leve, moderado o severo, y también dependiendo de esto vamos a dar un tratamiento, ¿no? Y el tratamiento en general es incrementar la ingesta de líquidos, controlar en caso de que tenga fiebre, disminuir la irritabilidad, porque al estar muy irritable y con llanto, pues obviamente el estridor que comentaba o esa tos de foquita puede incrementar y eso pues nos asusta como papás, ¿no? En caso necesario de que tengan baja oxigenación, pues hay que dar tratamiento, hospitalizarlo, darles el oxígeno, humidificar el ambiente, y en muchos casos hay que dar adrenalina nebulizada o corticosteroides intramuscular o inhalados a dosis altas. En cuanto a la influenza, que también es ahorita una temporada muy alta, pues esta enfermedad es una enfermedad respiratoria, como ya lo sabemos, es muy contagiosa. Los gérmenes más frecuentes es el virus. Existen varios tipos de virus de la influenza, 4 tipos, los tipos A, B, C y D. Los tipos A y B son los que son más frecuentes que afecten al ser humano,
y estos pues pueden infectar desde la nariz, la garganta, hasta los pulmones, ¿no? Se puede ser una enfermedad leve hasta una enfermedad grave. ¿Y cómo lo vamos a sospechar? Si vemos la mayoría de los niños o de los enfermos, pues comparten como las mismas características. Aquí la exploración física es lo que nos va a orientar hacia dónde o cuáles son las posibles causas, desde fiebre muy alta, generalmente se asocia con fiebres altas, que son de difícil control, el niño se siente mal, decaído, con escalofríos, puede tener tos de leve a intensa, un dolor de garganta importante, también hay mucho moco, la nariz tapada. En este caso ya empezamos a tener un poquito más de afectación sistémica, le llamamos nosotros, con dolores musculares, corporales, dolor de cabeza, fatiga, y en algunas personas puede acompañarse de náusea, vómito y en algunos casos diarrea, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes más afectados? Pues los bebés más pequeñitos y los adultos mayores, ¿no? Esto, pues, ¿cómo se propaga la influenza? Igual, ¿no?, que el COVID, ¿no? A través de las gotitas cuando las personas hablan, tosen o estornudan, ¿no? También en algunos casos, si un bebé está jugando con algún juguetito y está enfermo, o un niño está jugando con un juguetito y está enfermo y está estornudando o está tosiendo al juguetito y llega un hermanito y toca ese juguete, pues es como ese juguete contaminado puede propiciar que el otro hermanito se enferme, y muchas veces pasa así, ¿no? Empieza un hermanito, va saliendo y ya empieza el otro. Entonces sí hay que tener cuidado con las superficies de los juguetes y de los objetos que estén tocando los niños que están enfermos para evitar como parar el contagio. El diagnóstico, pues existen, igual que en otros virus, pruebas rápidas de influenza, las cuales pues algunas detectan partes de los virus, los cuales se llaman antígenos y que podemos tener el resultado de 10 a 15 minutos, y existen otras pruebas moleculares de detección rápida, las cuales van a detectar parte del material genético del virus también, que son como más específicas, igual que la PCR, ¿no? Aquí el tratamiento principalmente es controlar los síntomas, y en caso de influenza hay antivirales específicos para darles, ¿no? Aquí muchas veces en las infecciones respiratorias comunes, la mayoría por ejemplo, en el resfriado común, pues no es necesario antibióticos, ¿no? En las faringitis, excepto una que da por una bacteria que se llama estreptococo, todas no se recomienda antibióticos. En el COVID, pues no se recomienda antibióticos. Y solo en algunos casos de infecciones de los oídos o infecciones de sinusitis, estas sí pueden ser candidatas a tratamientos antibióticos, y en estos casos hasta tratamientos antibióticos un poquito más prolongados. En cuanto a las infecciones de vías respiratorias bajas o pulmonares o neumonía o bronconeumonía, como se conocen, estas pues es una inflamación de los pulmones, y la característica o cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro bebé puede tener una neumonía, pues generalmente empieza con una infección respiratoria aguda, una gripita, pero esta, a pesar del tratamiento, no mejora o incrementan los síntomas, ¿sí? Generalmente nos damos cuenta porque nuestro bebé empieza a respirar un poquito más más rápido, se le puede hundir la costillita, se le escuchan algunos silbiditos en el pecho, le causa, o se pone moradito de los labios, y esta causa es la causa más común de infecciones graves en el niño, ¿no? Está dentro de las primeras 5 causas de muerte en los niños menores de 5 años de edad en América Latina. Entonces, por eso es muy importante detectarla y recibir tratamiento oportuno. Generalmente, la etiología en niños menores de 2 años, hasta el 80% va a ser de etiología viral, pero ya conforme incrementa la edad, pues ya empiezan a ser más frecuentes las de origen bacteriano, y en estos casos, pues sí hay que dar tratamiento. Y en algunos casos puede ser de origen de virus y de bacterias, y hay que dar tratamiento antibiótico. Y lo importante de esto es que hay que evitar que nuestros bebés ya con una neumonía, esta neumonía también pueda traer otras complicaciones, ¿no? Cuando sospechamos que tenemos una neumonía por virus, generalmente son en los más pequeñitos, en los menores de 2 años, cuando la fiebre es un poquito de
más bajita de más bajo grado, tenemos una frecuencia respiratoria incrementada y se le hunde la costillita, y en las radiografías, cuando el niño ya tiene baja oxigenación, pues podemos tener unos infiltrados que nosotros llamamos infiltrados intersticiales. Aquí vemos una radiografía de un bebé por una bronquiolitis por un virus sincitial respiratorio. En cuanto a los estudios que podemos hacer en los niños con neumonía, generalmente les pedimos estudios de sangre para evaluar qué tan afectado está a nivel sistémico. Y también nos ayudan a diferenciar en cierto grado si puede ser de etiología viral o bacteriana. En cuanto al tratamiento de estos bebés con infecciones virales, pues generalmente tratamos de que el bebé o el niño esté en una posición cómoda, que tenga una temperatura normal, que esté bien hidratado. También tratamos de dar una alimentación balanceada. En caso necesario que la oxigenación esté baja o la saturación baja, pues hay que dar oxígeno, es parte del tratamiento, es una medicina también como parte del tratamiento, y en muchos casos damos también tratamientos farmacológicos para controlar la inflamación o el dolor. En cuanto a las infecciones por bacterias, pues aquí la fiebre es como más intensa, el estado general del paciente se ve más decaído, puede rechazar el alimento, la respiración puede estar más incrementada todavía, y aquí ya puede haber también una combinación de virus y bacterias, ¿no? Y generalmente vemos estas manchitas ya más en forma en las radiografías de una infección bacteriana. La causa más frecuente de las neumonías por bacteria en niños pequeños, en niños preescolares, es el Streptococcus pneumoniae. Es una bacteria que podemos disminuir la incidencia de estas enfermedades por la vacunación, ¿no? Aquí vamos a encontrar a un niño con mayores síntomas respiratorios. ¿Qué otras bacterias pueden dar también neumonías bacterianas? La Bordetella pertussis, la cual da una imagen que le llamamos nosotros en corazón peludo y que requiere muchas veces tratamiento antibiótico, y en caso de baja oxigenación, pues hay que hospitalizar al bebé, ¿no? Hay otros gérmenes que dan en niños más grandes, como los gérmenes que conocemos por atípicos, ¿no? Que en estos generalmente pueden dar hasta sibilancias, ¿no? Y confundir en algunos casos como una crisis asmática, ¿no? Pueden ser nada más una neumonía de etiología por bacterias atípicas, en la cual pues pueden tener además otros síntomas como dolores articulares y malestar general, y en algunos otros síntomas más raros, ¿no? En cuanto al COVID, pues ya hay mucha información, ha habido en estos últimos 3 años hemos tenido muchísima información sobre la neumonía en los niños. Pues afortunadamente no fue tan severo como en los adultos mayores la afección por COVID, pero sí estamos teniendo actualmente complicaciones, ¿no? Ya sabemos que puede dar, igual que las otras patologías que vimos, fiebre, escalofrío, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares, en este caso pérdida del olfato y del gusto, dolor de garganta intenso, puede dar congestión, los moquitos, y náusea y diarrea. En algunos casos, solo la náusea, el vómito y la diarrea es suficiente para sospechar que un bebé pueda tener COVID. ¿Qué nos estamos enfrentando actualmente? Pues a infecciones laringias, el croup, que puede ser secundaria a COVID, y algunos síndromes que se llaman PINS, que ya son complicaciones, y que estar como muy al pendiente de esta complicación por COVID. Ya sabemos que hay diferentes tipos de prueba para hacer el diagnóstico. Desafortunadamente puede tener un pacientito COVID e influenza, puede tenerlo, ¿no? Hay diferentes tipos de pruebas, las virales, las cuales la PCR, que es la que detecta el material genético, y la de antígenos, que generalmente el diagnóstico lo podemos tener de 15 a 20 minutos. Y las de anticuerpos generalmente no son útiles para saber si un bebé o un niño tiene una enfermedad aguda.
¿no? Es muy importante que cuando tenemos que buscar atención médica de emergencia, cuando vemos al bebé que tiene dificultad para respirar, que ya un niño más grande se queje de dolor en el pecho o presión persistente del pecho, que ya esté somnoliento, letárgico, confuso, que no responda adecuadamente a nuestro llamado, o que los labios, los deditos se encuentren grises o azulados. En general, pues hay que dar medidas generales cuando el niño tiene una buena oxigenación, no tiene dificultad respiratoria, ahí en algunos casos hay tratamientos antivirales, pues que aquí no tenemos. Es muy importante en cuanto al asma saber que en la temporada de frío muchos de los pacientitos pueden exacerbarse. Ya sabemos que el asma es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente en la infancia, ¿sí? Y esta se caracteriza por una obstrucción a nivel de los bronquios, por una inflamación en los bronquios y por una producción de moco excesiva o hipersecreción de moco. En esto es muy importante en los pacientitos, el diagnóstico ya sabemos que es clínico, ¿no? Del asma y que es importante que lo evalúe un especialista. Y el tratamiento en general, el pediatra puede dar un tratamiento y este va a ser basado en escalones, en grado de control. Si tenemos un paciente bien controlado, parcialmente controlado o descontrolado. Si no lo tenemos controlado, pues ahorita en la temporada de frío, pues es muy susceptible a tener esas exacerbaciones de asma, esas crisis asmáticas que nos pueden condicionar que se hospitalice un niño un bebé. ¿No? ¿Qué es lo importante en cuanto a los cuidados del niño en el invierno? Pues uno, es muy importante evitar los cambios bruscos de temperatura, mantener la casa templada. De preferencia, podemos utilizar calefacción, pero a niveles bajitos, ¿no? Porque eso disminuye la humedad y esa disminución de la humedad puede predisponernos a que las mucosas o las vías nasales tengan alguna alteración y sean más susceptibles a infecciones. Mantener la casa con un adecuado nivel de humedad, abrigar lo justo, tampoco es necesario tenerlos súper abrigados, o tener así en casa, tenerlos todos, como decimos, como monitos de nieve, o sacarlos y tenerlos súper abrigados, ¿no? Ventilar a diario es muy importante las habitaciones, por lo menos 10 minutos al día, para que tenga una corriente de aire y no se acumulen ahí las bacterias o virus o el polvo, ¿no? Evitar sitios cerrados, demasiado concurrido, lo mismo que hemos visto ahora con la infección de COVID. Dentro de lo posible, siempre que haya alguien enfermo, pues hay que ponerse cubrebocas los que están enfermos, en cuanto a los adultos y a los niños que usen cubrebocas para evitar que ellos contagien. Estar haciendo que el niño se lave frecuentemente las manos, especialmente, pues como ya lo sabemos, antes de comer, al entrar a la casa, si ha estado en contacto con otros niños, evitar en la medida de lo posible, pero a veces es imposible, que compartan utensilios con otros niños como vasos, platos y cubiertos, porque en la escuela sobre todo, porque esto puede hacer que se contagien más fácilmente. La dieta pues tiene que ser balanceada, rica en frutas y verduras, especialmente alimentos ricos en vitamina A y C, y pues es muy importante la aplicación de las vacunas, ¿no? Las vacunas, aquí está el esquema nacional de vacunación actual. Las vacunas son la intervención que más ha logrado evitar muertes en todas las personas a nivel mundial. Entonces, es importante que tengamos a los pacientitos con sus vacunas dentro del Sistema Nacional de Salud. Es de los sistemas nacionales de salud que más completa tenemos en cuanto a la cartilla de vacunación. Sin embargo, pues hay otras vacunas que se recomiendan aplicarse a los niños, ¿no? Como son la de la varicela, la hepatitis A, la del meningococo.
Y es muy importante en los niños pequeñitos vacunarlos la temporada de influenza. Obviamente siempre hay grupos de riesgo como los menores de 5 años y los mayores de 65 años, pero no, la vacuna de la influenza es de las vacunas más seguras que se utilizan y generalmente previenen contra formas graves de la enfermedad. ¿Qué otras vacunas hay para adolescentes? Pues hay la vacuna del VPH, la vacuna de la hepatitis A, la vacuna de la varicela o del meningococo, como ya los habíamos comentado, ¿no? Y pues actualmente las vacunas de COVID, que la Pfizer, la Moderna y la Novavax son las que se utilizan en pacientes pequeños. Y bueno, hasta aquí. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. La verdad es que es información muy importante, sobre todo por la temporada invernal. En ocasiones pensamos que pues, los cuadros infecciosos en los niños, por el hecho de ser frecuentes, significa que nuestro hijo requiere procedimientos más avanzados como uso de antibióticos, que eso ha llevado a que desafortunadamente se abuse de forma indiscriminada de los antibióticos, y la otra pues que son de libre venta, ¿no? Entonces el niño tose y pues luego la cucharada de amoxicilina, y inclusive en algunas farmacias pues también se prescribe sin una valoración médica, y eso pues es importante que usted nos lo aclaró el día de hoy. Bueno, doctora, pues tenemos por aquí algunas preguntitas, si nos hace favor. Nos pregunta Luis, ¿por qué se tiene la creencia que el frío es el que enferme? Y aunque sigue siendo recomendado que los niños no caminen descalzos y que no tomen cosas frías en esta temporada. Bueno, es la clásica, ¿no? Pues yo creo que es un mito, realmente, o sea, de que anden descalcitos o que tomen cosas frías, la verdad es que no hay como una contraindicación, y no porque tomen frío se enferman, sino que hay factores adicionales que pueden estar condicionando a lo mejor en el momento que el bebé haya enfermado y no necesariamente los alimentos fríos o descalzos, ¿no? No, eso es un mito. Sí, así es. O puede ser que concomitante utilicen el aire acondicionado de los vehículos en la casa, pero sí, efectivamente, déjenlos andar con los pies descalzos por toda la casa. Al rato nos van a decir que causamos muchas enfermedades, pero no. No, es un mito y se tiene que tratar como tal. Bueno, doctora, aquí están preguntando, ¿por qué los niños cuando ingresan a una guardería tienden a enfermarse con mayor regularidad? Pues lo que pasa es que su sistema inmunológico es inmaduro, ¿no? Pueden tener una cantidad adecuada de anticuerpos, que les llamamos nosotros, pero que no han estado expuestos a gérmenes que tienen otros niños. Entonces, al llegar un niño a una guardería nuevo, ya hay ciertos gérmenes o ciertos virus con los que conviven, o los que convivimos normalmente, y al estar expuestos a este germen que no conocía, pues tienden a enfermarse y tienden a ser susceptibles a más infecciones, y es por la inmadurez del sistema inmunológico que tienen. Entonces, generalmente los niños en guardería los primeros 3 a 6 meses tienden a enfermarse de forma seguida, ¿no? Así nos toca ver papás así, doctora, es que cada 15 días se está enfermando, ¿no? Pero es como un ciclo tiene moquito, le llega un virus, mejora del virus, se va a la casa, regresa a la guardería y se expone a otro virus y vuelve a tener sintomatología. ¿A qué edad promedio, doctora, se alcanza esta madurez inmunológica? Es decir, pues el sistema inmunológico sigue teniendo memoria y sigue aprendiendo, pero en los niños, ¿a qué edad se mantiene este rango para decir pues que el niño disminuye sus cuadros infecciosos, sobre todo escolares? Depende de cada niño, es individual, pero a grosso modo generalmente el sistema inmunológico cuando es como más susceptible es en los primeros 3 años de vida. Después del tercer año de vida, el cuarto año de vida, ya como que ya los niños agarraron esas defensas y ya su cuerpo reacciona más fácilmente, pero generalmente es en los primeros de 2 a 3 años de vida es cuando están más susceptibles, y ya después del cuarto año ya no se enferman tan seguido. Correcto. A menos, que tengan susceptibilidad o sea, que tengan un padecimiento como rinitis, asma, que los predispone si no se controlan adecuadamente. Muy bien. Bueno, por aquí Luis también nos vuelve a preguntar, dice, la pediatra de mi hijo le receta antibiótico prácticamente cada que lo llevamos con ella.
para cualquier tos o estornudo. Me preocupa que pueda generar resistencia a la penicilina. ¿Puede pasar? Pues sí, sí puede pasar, Así pero es. es evaluación. Efectivamente, a lo mejor la recomendación más importante es que lo valore tanto un otorrino pediatra como un neumólogo pediatra y que ellos determinen si a lo mejor los cuadros de repetición, pues a lo mejor requiere ya, es candidato a procedimiento de amigdalectomía o alguna otra alternativa. Muy bien, doctora, Sí. muchas gracias. Oiga, doctora, ¿qué importancia tienen las vitaminas con respecto a la prevención? O sea, en esta temporada, sobre todo, redes sociales, televisión, los spots publicitarios de vitamina C, vitamina D y muchas vitaminas que venden actualmente en el mercado, ¿qué tanta utilidad tienen para protección de nuestros hijos? Pues lo ideal es una alimentación balanceada, ¿no? No hay mejor vitamina natural y efectiva que los alimentos, ¿no? Ricos, no sé, la naranja, o sea, las frutas, y eso tienen vitamina. Y es la mejor vitamina que se le puede dar a los hijos, una alimentación balanceada. Sí nos pueden ayudar, ya hay ciertos estudios que se dice que ayudan un poquito en la protección, mejoran como en los sistemas de defensa, la función de las células, de las vitaminas, pero lo ideal primero es tener a un niño bien nutrido, con una alimentación adecuadamente balanceada y si es necesario en algún momento con una valoración adecuada podemos dar vitaminas. Esa era la siguiente pregunta, ¿qué tan importante, o sea, qué era mejor, las vitaminas tomadas o los hábitos alimenticios? Y pues bueno, aquí con esta respuesta me acaba de responder por lo menos 5 preguntas que nos están haciendo los participantes. Doctora, Luis nos vuelve a preguntar, ¿los mocos verdes y flemas siempre son síntomas de alguna infección respiratoria? Los mocos verdes, aquí generalmente lo que nos preguntan más frecuentemente es si el moco verde es síntoma de infección bacteriana, ¿no? Porque sí puede ser una infección respiratoria aguda, viral, ¿no? Hay ciertos virus que producen ciertas sustancias que el moquito se pinta verde, ¿no? Que se llaman mieloperoxidasas y no necesariamente es por causa bacteriana. Pero pues ahí la cuestión es cómo lo encontremos a la exploración clínica y otros datos clínicos que nos sugieran que pueda tener ya sea una etiología viral o una bacteriana. Muchas gracias, doctora. Y en relación a algunas recomendaciones, doctora, de los pacientes que tienen cuadros de hiperreactividad bronquial por asma o alguna otra enfermedad pulmonar, ¿qué nos recomienda que podamos hacer en casa? ¿Cómo? Perdón, ahí no escuché, perdón. Los pequeños que tienen cuadros de asma, ¿qué recomendación nos puede dar para evitar una exacerbación, un cuadro agudo? Pues lo más importante es que tengan un control de la enfermedad, ¿no? O sea, que tengan su tratamiento de base para la enfermedad, ¿no? Ya sea para la rinitis, que sigan su tratamiento, sus indicaciones del médico, así como del asma, que no suspendan su tratamiento del asma, ¿no? Al estar controlados del asma, ellos van a tener menos o van a estar mejor controlados y van a evitar que algún virus, una bacteria pueda condicionar exacerbación. Ok, doctora. Bueno, habitualmente no damos marcas, pero nos están preguntando que la utilidad que tiene el Broncovaxón como medida preventiva para los cuadros respiratorios. Pues actualmente ya hay muchos inmunoestimulantes de las vías respiratorias que son efectivos, ¿no? Dentro de los que más estudios tiene y que son un poquito más efectivos, pues es el Broncovaxón. Pero hay múltiples tratamientos que se dan para la estimulación de las vías respiratorias. Dentro de los más efectivos y el que tiene más estudios es el que acaban de comentar. Correcto. ¿Y este Broncovaxón versus Montelukast? Es que el Montelukast actúa de forma diferente, ¿no? El Montelukast no es un medicamento para estimular las defensas, se le llama antileucotrieno que actúa en la vía de desinflamar. Entonces, se da mucho en el tratamiento como para la rinitis alérgica, ya actualmente es como adyuvante en el tratamiento de asma. Es un antiinflamatorio de una vía, ¿no? De la inflamación, por decirlo así. No es un preventivo de asma y no es un preventivo de infecciones respiratorias. Correcto, muy bien, doctora. Bueno, por aquí nos están preguntando también la importancia de la vacunación ahorita en esta temporada invernal contra la influenza. ¿Qué tan eficiente es, doctora? No, es muy eficiente, está recomendado a partir de los 6 meses de edad.
todos deberíamos de vacunarnos, o sea, no solo el personal de riesgo, que son niños menores de 5 años y mayores de 65. Si tienen oportunidad, hay que vacunarse porque esto evita infecciones graves por influenza. Muy bien, doctora. Y bueno, nos preguntan aquí también que si tiene alguna recomendación que podamos seguir en casa en esta temporada invernal. Me refiero específicamente, pues hace frío, tendemos a tener las habitaciones un poco más cerradas. Las medidas de seguridad como tal, pues han disminuido. Se ha notado el incremento del número de los casos de COVID, aunque la baja mortalidad es un hecho por la vacunación justamente, pero también está circulando H3N2. Entonces, ¿qué nos puede recomendar, doctora, para disminuir el riesgo de transmisión cruzada entre personas? Pues lo que decíamos en la casa es, si ya en la mañana, por ejemplo, abrir las ventanas, que se entre el aire, que haya ventilación un ratito, y ya obviamente conforme el pase durante la tarde podemos pues cerrar las ventanas, no utilizar tanto los calefactores ahorita por lo menos, porque esto hace que el ambiente sea más caliente. Si hay lugares, evitar los lugares, seguir tratando de cuidarnos, ¿no? Porque ya también yo entiendo que estamos cansados de usar todo el tiempo el cubrebocas y de estar encerrados todo el tiempo, pero en la medida de lo posible, pues ahorita todos los virus a los que no estuvieron expuestos nuestros niños durante estos años están otra vez teniendo una alza importante. Y por ejemplo, los más bebecitos, los que tienen 2 añitos, 1 añito, 3 añitos, que estuvieron prácticamente encerrados y que no tienen unas defensas o no tienen esa como inmunidad, o no estuvieron expuestos a esa inmunidad durante todos estos años, son a los que están más, se están más afectando, o los que estamos viendo más enfermos ahorita y que están teniendo infecciones severas. Entonces, igual, o sea, tener las casas calientitas, con climas neutros, bien ventiladas, seguir utilizando cosas para desinfectar. Los niños que estén enfermos jugando, pues estar al pendiente de estar desinfectando los juguetitos, seguirles insistiendo a nuestros bebés que ahorita pues por lo pronto no pueden compartir comida con sus amiguitos, que lo más que puedan utilizar el cubrebocas, que se laven las manos frecuentemente, el uso de gel alcohol sigue siendo de forma importante, ¿no? Andar bien abrigaditos, utilizar muchos líquidos, tecitos, no importa, o sea, bebidas calientes, tés, abundantes líquidos, que eso también nos ayuda bastante. Así es, y probablemente en caso de que alguno de nuestros hijos comience con síntomas, pues evitar ir a lugares con más personas, en este caso a las escuelas, para evitar la propagación. Pues desafortunadamente seguir utilizando el cubrebocas, y más cuando tiene algún síntoma respiratorio, pues también sería muy importante. Doctora, pues muy interesante el tema, sobre todo porque pues ahorita estamos en vísperas de muchas festividades, en vísperas de un frío cruento, ya comienzan despertamos como 3, 4 grados centígrados por las mañanas, y pues justamente esto nos debe de ocupar, no de preocupar, y sobre todo en el caso de que nosotros queramos una valoración para nuestros pequeños, doctora, ¿a dónde debemos de acudir para poderla localizar? Pues yo estoy en la Torre Médica 3 de Médica Campestre, en el piso 4, en el consultorio 404A. Ahí con gusto podemos valorarlos y estamos atentos a ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. A nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar este reconocimiento que va a aparecer en pantalla a continuación por su valiosa participación en el webinar del día de hoy, Cuidados Invernales para los Pequeños en Casa. Doctora, como siempre, agradecido por su participación. Un tema muy interesante. La verdad nos hubiera gustado contestar todas las preguntas, pero bueno, fueron las que más pudimos en común. Y pues bueno, doctora, esperamos invitarla a próximos webinars y poder participar con usted. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y también agradezco a todos ustedes. Por aquí Pablo nos está haciendo favor de colocar la dirección de correo electrónico donde pueden generar las constancias. Recuerden que en el apartado de folletos que se encuentra en la parte superior del lado derecho podrán descargar la presentación que la doctora amablemente nos compartió a lo largo de este webinar. Y pues bueno, les recuerdo descargar la revista Salud y Felicidad en el número 68 de la serie, donde encontrarán así como otros temas de interés que hemos tocado en los diferentes webinars. Y pues bueno, los invitamos en 15 días a nuestro último webinar del año, un webinar dedicado específicamente para la Navidad. Vamos a hablar con el licenciado Alejandro Torres
sobre los secretos de la Navidad. Entonces, esperamos contar con su valiosa participación y, como siempre, agradecido con ustedes, a estar con ustedes, y esto es para ustedes. Doctora, muchísimas gracias. Pablo, gracias, y gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches.